hermanos, buenos días. Todavía son las 11:26 de hoy, 21 de junio del año 2020. Nos da gusto saludarles desde las instalaciones de la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, deseando para cada uno de ustedes que la gracia de Dios y la misericordia del Señor se derramen sobre su familia, sobre usted, pero sobre todo en este momento el anhelo del corazón nuestro es que podamos comprometernos, podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hace un momento el hermano compartía respecto a la necesidad de santificarnos como miembros de una iglesia, como parte de la iglesia. Es la iglesia de Cristo, la cual Él compró por su sangre. Y vamos en esta hora a compartir otra enseñanza bíblica con el título Convicciones firmes en un mundo en decadencia. La llamada agenda progresista que está permeando en muchos sectores de la sociedad y en nuestro país de manera particular, entre otras cosas, tiende a desvirtuar los principios bíblicos, a dar por anticuados y obsoletas las enseñanzas de la Escritura, a considerar que hay nuevos patrones, estilos, formas de vivir y que no se requiere estar sujeto a lo que durante tiempo, dicen ellos, ha sido una actitud machista, opresora y demás. No tenemos como cristianos ningún aspecto en particular contra alguna corriente específica por no ser cristianos, no. Lo que sí decimos nosotros como familia de Cristo, como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, es que los hijos verdaderos de Dios, se leía hace rato un versículo donde el Señor da una orden: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Hoy día nuestros hijos, nosotros mismos, estamos siendo bombardeados de muchas maneras con tal de empezar a perder una referencia, un punto de partida y una verdad absoluta. Nuestra fe parece estar siendo atacada desde muchos ámbitos, desde muchos lugares, desde muchas trincheras. Y el creyente de repente se siente a veces solo, indefenso, y si su comunión con Dios no es agradable, no está bien, si no está firme en Jesucristo, entonces es presa fácil de cualquier tipo de corriente filosófica, enseñanza y demás. Recordamos y aclaramos, no estamos en contra de ningún tipo de agrupación social, no somos anti esto, anti lo otro, no somos anti nada. Solo proclamamos la verdad de Jesucristo, que la palabra de Dios nos dice que es eterna, que es permanente, que los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra escrita siempre permanecerá. Estos valores que la Biblia nos enseña son los que los hijos de Dios tenemos que sostener, mantener y defender de muchas maneras. La forma más clara, más evidente y más correcta de sostener, exponer nuestra enseñanza y lo que creemos tiene que ver con mantener una integridad de acuerdo a lo que la Biblia establece. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, de los versículos 1 al 9. La Escritura dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar,
a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Nosotros, nuestros hijos, están siendo, decíamos, bombardeados de muchas maneras. Hoy la llamada familia tradicional, familia nuclear, parece que está perdiendo validez, vigencia. Y todas las cosas que durante mucho tiempo fueron la base de la sociedad, hoy día se habla acerca de una reingeniería social, en donde se busca poner nuevos elementos, nuevos fundamentos, pero el Hijo de Dios, el creyente en Jesucristo, aquel que sabe a quién pertenece, ha entendido que necesita desarrollar convicciones que le permitan mantenerse firme en un mundo en decadencia. ¿Y eso cómo se logra? En el tiempo de Daniel, vamos a hacer rápidamente un repaso muy breve. Ese rey Joacim, nos dice la Biblia y la historia, que había sido puesto en el trono de Judá por el faraón Necao, en lugar de su hermano Joacás, ambos hijos de Josías, pero perversos. Podemos leer en segundo libro de los Reyes, capítulo 23, de los versículos 31 al 37, lo siguiente: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y desde allí en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que en el año 3 de Joacim, rey de Babilonia, Nabucodonosor vino y sitió Jerusalén. En el reinado de Nabucodonosor, la primera incursión en Jerusalén, hay algunas diferencias en años, alrededor del año 604 más o menos, es la primera incursión de Nabucodonosor. Dice la palabra claramente que parte de los utensilios fue llevado por Nabucodonosor. El resto fue trasladado tiempo después en el reinado del rey Joaquín, que también es llamado Jeconías en Jeremías 22-24. La ciudad fue tomada en 604, aunque no fue destruida. Fue llevado el primer grupo de cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. En el 597 aproximadamente fue la segunda incursión, en donde fue llevado cautivo también el profeta Ezequiel. En 587, después de otra rebelión, Jerusalén fue destruida y otra deportación más ocurrió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que queremos nosotros el día de hoy compartir, enseñar, traer a nuestro pensamiento? Necesitamos desarrollar convicciones firmes, y los hijos de Dios, los creyentes, los jóvenes, los varones, las mujeres, las señoritas, tienen que mantenerse firme en un mundo en decadencia. Una de las cosas que tenemos que entender para poder desarrollar convicciones firmes es entender que lo que ocurre en nuestra vida, mucho de lo que ocurre en nuestra vida, es consecuencia de un actuar
en el cual no hemos considerado a Dios. Una pregunta que a veces las gentes hacen y que inclusive es por lo regular un punto de debate respecto a la existencia de Dios es: ¿por qué, si Dios es bueno, permite el sufrimiento? En realidad, el hecho de que alguien sufra no significa que Dios no exista. Como padres, nosotros a nuestros hijos no los hacemos sufrir en el sentido de castigarlos injustamente, pero sí les corregimos y les hacemos entender que hay límites en la forma de vida, que hay reglas establecidas, que hay cosas en las cuales no deben sobrepasar. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque sabemos que salirse de esos límites, salirse de ese redil, salirse de esos parámetros, ocasiona conflictos, ocasiona tristezas y ocasiona tragedias al corazón de nuestros hijos. En el caso del profeta Daniel y la situación que estaba viviendo la región de Judá, la nación de Judá, ellos tenían que estar conscientes que durante mucho tiempo se les amonestó sobre la necesidad de buscar el rostro de Dios. Estamos viendo en los estudios bíblicos que uno de los elementos básicos del templo de Jerusalén eran los utensilios y los muebles. Cuando fue llevado cautivo Daniel, no fue llevado todos los utensilios a Babilonia. Quedaron algunas cosas, no sabemos exactamente cuáles fueron. Lo cierto es que una y otra vez, cuando el profeta Jeremías y otros profetas hablaban respecto a buscar a Dios, se les advertía de las consecuencias de la desobediencia. Y hoy la gente sigue sin entender la necesidad de buscar a Dios y saber que la desobediencia delante del Señor, el rechazo de la voluntad de Dios, el rechazo de Jesucristo tiene una consecuencia que no solo afecta a nuestro tiempo ahorita. Hay personas que piensan que por estar enfocados en la fe cristiana nos volvemos utópicos, nos volvemos ignorantes, melancólicos, que deberíamos más bien enfocarnos en la vida presente, que del futuro no sabemos nada. Y ese tipo de pensamientos que hoy de manera recurrente están llegando al corazón de los jóvenes, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de pensar que lo único que interesa es lo actual, es lo que pasaba también en Israel. Decían: no es posible que algo nos ocurra. Ahí está el templo que representa la presencia de Dios. Está el arca y no va a ocurrirnos nada porque eso representa la presencia de Dios. Y debemos entender que en muchas ocasiones, cuando Dios advierte respecto a la desobediencia y las consecuencias llegan, somos los menos indicados y seríamos los más miserables si responsabilizamos a Dios por una situación que nosotros como personas hemos acarreado sobre nuestra propia vida al rechazar la autoridad de Dios, al rechazar la soberanía de Dios y el gobierno de Dios sobre su creación. Debemos estar conscientes también de una realidad del cumplimiento de la palabra dicha por los profetas. La palabra de Dios en esa generación, como hace 2600 años, la palabra de Dios es la base de nuestro actuar. Es la base de nuestro creer, es la base de nuestro vivir. Y por esa razón, los creyentes en Cristo no podemos ni debemos soltar en ningún momento la cuerda de nuestra fe en el Señor. Padres, tenemos una tremenda responsabilidad con nuestros hijos. Generalmente pensamos que es la iglesia que nos va a educar en la enseñanza bíblica. La iglesia tiene una responsabilidad, claro que sí. La estamos aprendiendo, conociendo, recordando. Pero el primer deber respecto a los hijos es en casa. Y si de ahí estamos fallando, creo que tenemos en este mismo instante que reconocer que estamos perdiendo el punto de referencia en la vida de nuestros hijos. Si a nuestros hijos no les enseñamos la verdad de las Escrituras, ¿cuál va a ser su punto de referencia? ¿Cuál va a ser su parámetro? ¿Qué les va a limitar y les va a guiar? Compartíamos el día de ayer con una familia y leyendo en las redes, pues inclusive se ha llegado a decir, decía hace un momento,
que la familia tradicional debía desaparecer, porque en la familia tradicional no existe la democracia, dice el argumento antifamilia bíblica. En la familia tradicional existe el machismo, dicen ellos, y existe el imperialismo, y existe la autoridad de uno nada más, y nadie puede levantar la voz. Esa no es la idea de la familia cristiana. Si hay una autoridad dada por Dios que no se discute, pero es una autoridad que se basa en el amor y en la relación del esposo con la esposa y con los hijos. No es un autoritarismo. A los hijos no se les prohíbe, no se les limita, no se les obliga, se les enseñan los principios bíblicos, y en casa claro que debe haber autoridad. Y la iglesia cristiana y la palabra de Dios nos enseña que los esposos, los padres, tienen una tremenda herencia que cuidar. Dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos dejó eso en nuestras manos, y si usted y yo no estamos enseñando a nuestros hijos las consecuencias de su actuar, y no les decimos que la palabra de Dios es el único fundamento en el cual debemos anclarnos, en poco tiempo los perderemos. En poco tiempo no sabrán ni quiénes son. Hace unos días conversaba con alguien más y hacía referencia a sus hijos. Platicando, me decía, pues hace poco empecé a reconocer que necesito regresar al Señor, y yo quiero ya consagrarme junto con mis hijos. Sus hijos son ya adolescentes jóvenes, y dice, cuando les llamo al devocional en casa, lo hacen de mala gana, no quieren venir. Y le dije, bueno, a usted le costó casi 50 años en entender que necesita de Dios, y durante 20 años dejó a sus hijos andar como quieran, y quiere usted que en 3 meses, en 4 meses, sus hijos sean transformados y cambien. Nunca lo vieron en usted. Desafortunadamente, como papás, hemos equivocado muchas veces el rumbo, y nuestro papel solamente nos hemos quedado otra vez como proveedor, como sustentador en casa, pero hemos perdido el papel de sacerdotes del hogar delante del Señor. Estamos viendo que un sacerdote del Antiguo Testamento tenía la función de representar al pueblo ante Dios y presentar también los sacrificios ante Dios, pero también era enseñar a los hijos las verdades de Dios. Y en esta parte me temo que hemos estado fallando como padres. Gracias a Dios que algunos papás hemos empezado a despertar respecto a nuestro papel, y confío en el Señor y espero en el Señor que este tiempo que estamos viviendo nos muestre que necesitamos una vez más reforzar esto, porque en el caso de Daniel y el pueblo judío llegó la consecuencia de su pecado. El Señor va a actuar, pero lo veremos de una de dos maneras. El día en el que el Señor actúe será o un día de alegría y esperanza para el que tiene el temor de Dios, o un día de espanto y vergüenza para aquel que rechace el Señor de Dios, el temor de Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener convicciones firmes, de mantener convicciones firmes, estando conscientes de la consecuencia de nuestro actuar. El versículo 2 dice la palabra: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aún los acontecimientos que involucran reyes, reinos, gobiernos internacionales y naciones son dirigidas por Dios. La respuesta es sí. Claro que sí. En ese mismo libro, en el capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. El pueblo hebreo había caído en un autoengaño en lo que respecta a la comunión con Dios. El templo, el arca del testimonio, entre otros muebles del culto religioso, no eran elementos que por sí mismos les protegerían o evitarían el juicio de Dios por el pecado
del pueblo judío. Y tenían que entender la soberanía de Dios en medio de la historia. La desobediencia acarrea desgracia sobre nosotros, pero algo más terrible, la desobediencia acarrea vergüenza a la gloria de Dios. El templo sagrado, el templo santo, los utensilios elaborados de acuerdo a lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, el altar de bronce, la fuente de bronce, el altar del incienso, el candelero, todo lo que implicaba, significaba, apuntaba a Cristo. A causa de la desobediencia de Israel, en lugar de ser gloria a Dios, representó en este momento para el pueblo judío la vergüenza de la gloria de su Dios. Y no es que Dios se avergonzara, lo que estamos diciendo, estoy diciendo es que a pesar de que parecía que Dios había perdido el control, y a pesar que parecía que eso sagrado, que los judíos pensaban que no les ocurriría nada, Dios mostró que no es un objeto. Jesucristo dijo: llegará el tiempo cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán a Dios exclusivamente, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Israel se había equivocado, pero además la desobediencia también esclaviza a quien deshonra a Dios. Lo que debía ser santo, ahora se había convertido en inmundo. Los vasos consagrados en la casa de Dios, que usaban los levitas para el servicio a Dios, ahora estaban en la casa de un Dios pagano, en el templo de un Dios de ídolos. Eso era una afrenta para el pueblo judío, pero también el corazón de Dios estaba dolido, por decirlo de alguna manera, porque lo que él había dicho al pueblo de Israel, parece ser que Israel no lo había entendido. El conocimiento de Dios, el saber de Dios, no tiene que hacernos engreídos, tiene que llevarnos a confiar en Él. Si sufrimos a consecuencia del pecado, se ha enseñado, tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Si sufrimos por causa del Evangelio, dijo Jesús, gózate por causa del Señor Jesucristo. Si padecemos porque es un proceso de crecimiento y madurez cristiana, seamos pacientes el tiempo que Dios obrará en nosotros. Pero si no sabemos por qué ocurren las cosas, confiemos de manera absoluta en el plan de Dios y el control que Él tiene de la historia. ¿Qué podía pensar el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Cómo mantenerse firmes en las convicciones si lo que se suponía les daba identidad, que era ese templo para los judíos, había sido prácticamente destruido? ¿Qué podía pensarse si lo santo ahora era profano? Había presiones de muchos tipos. Versículos 3 y 4 dicen: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. La pregunta en este momento sería: ¿vale la pena permanecer en la verdadera fe si ya no hay ninguna referencia al respecto? Recuerdan que cuando Daniel oraba más adelante, dice la Biblia que extendía sus manos hacia el santuario en Jerusalén. En el tiempo de Daniel y unos años después, podemos nosotros ver que el templo ya no existía, los sacrificios ya no se ofrecían, el arca del testimonio no sabemos en ese momento si aún estaba allí. ¿Qué entonces podía llevar a los 4 jóvenes y a todos los demás a permanecer firmes a Dios? ¿Qué les movía a estar allí? No olvidemos que Daniel de alguna manera le tocó vivir en el tiempo cuando Josías, un rey que se entronizó siendo de 8 años,
y posteriormente a los 18 o 20 años hace alguna reforma religiosa. Seguramente Daniel era un pequeñito todavía, pero empezó a haber algunos cambios en Israel y en el culto judío. Llega el hijo de Josías, muere él, sube el otro rey, y Daniel siguió viendo en ese momento, en esos dos reyes, maldad. Pero algo había quedado en su corazón de Josías. Algo había visto que dejó sin duda, que quedó sin duda sembrado en el corazón de Daniel y de los que con él estaban. Vale la pena permanecer en la verdadera fe cuando aquello que aparentemente nos sostiene, nos identifica, se había perdido, se preguntaban ellos seguramente. Y la respuesta es, claro que vale la pena, porque debemos mantenernos íntegros bajo cualquier condición. En el caso de Daniel, siendo príncipes o siendo esclavos. La integridad de Dios o ante Dios no depende de las condiciones que estemos viviendo. Y el apóstol Pablo lo dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Estoy enseñado en cualquier cosa que me ocurra, para tener hambre y necesidad, como para tener en abundancia, y que me permita también bendecir a otros más. Pero él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como príncipe, ¿qué le esperaba a Daniel? Dice la escritura que era del linaje real. Así que probablemente tendría un futuro hermoso en el Palacio Real de Jerusalén. Quizá en algún momento llegaría a estar entre los principales en el gobierno de Jerusalén. Y da algunas características de Daniel, los que con él estaban. Eran sin tacha, eran de buen parecer, habían sido enseñados en el conocimiento, en sabiduría, eran inteligentes, eran los idóneos para estar en el palacio del rey. Daniel y los suyos tenían una vida de proyectos, de planes promisorios. Había un ambiente adecuado para servir a Dios quizá en Jerusalén, a pesar de todo lo que habían hecho los reyes. Ahora, como esclavo, ¿cuál era la condición de Daniel y los suyos? Estaban en un país ajeno. Estaban siendo obligados a creer y vivir de acuerdo a edictos y a religiones paganas. El ambiente era hostil. Pero también ellos en ese lugar, con toda la presión que tenían, desde el primer momento evidenciaron abiertamente su compromiso con Dios. Nunca escondieron quiénes eran. Nunca se escondieron detrás de algo o de alguien. Desde el primer momento dijeron quiénes eran. De tal forma que el mismo rey y el encargado de los eunucos, el jefe de los eunucos, inmediatamente los identificó por ser de linaje real, por tener características, tenían habilidades, talentos y capacidades que les habían sido dados por Dios. Pero en este caso también, mis hermanos, tengamos cuidado, porque así como Dios nos dio dones y talentos para servirle, el diablo también está muy atento a aquellos a quienes Dios nos ha dotado de algunas capacidades, habilidades, a quien nos ha dotado a todos. Me refiero a que lo que Dios nos ha puesto en las manos para su servicio, el diablo quiere distraernos. Imagínense, Daniel llegó como esclavo, pero la primera oferta fue: Daniel, no tienes por qué seguir como esclavo. Puedes estar en el palacio del rey. Todo lo que ibas a servir a tu Dios, ¿qué poder tuvo tu Dios? Mira, su templo ya no está.
Audio en este momento. Bueno. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, probando audio. 1, 2, 3. Probando audio, 1, 2, 3. Sí. También tenemos que permanecer, disculpen, tuvimos por ahí un detallito con el audio, esperamos se haya ya resuelto el asunto. ¿Cómo podemos mantener nuestra convicción? Sin perder nuestra identidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 al final, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5 al principio, les señaló el rey ración para cada día. Después del punto y coma dice que fueran criados 3 años, de acuerdo a las costumbres y las enseñanzas babilónicas. ¿Cuál era el propósito de que se les enseñase la lengua y las letras de los caldeos? Decíamos, si no había tierra propia, si no había templo, los utensilios estaban en el templo pagano, valía la pena, decíamos hace un momento, no sé si se escuchó, no repito esta parte, valía la pena que ellos se mantuvieran y se atrevieran a seguir firmemente creyendo en el Dios de Israel. Se les estaba inculcando a cambiar completamente su visión del mundo. El versículo 2 dice la Biblia que las cosas que tomaron la llevaron a la tierra del Sinar. Esta región está mencionada en el libro de Génesis en el capítulo 10 y en el capítulo 11. En el capítulo 10, versículos 9 y 10 de Génesis, dice, hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra del Sinar. En esos versículos de la Biblia nos relatan y nos dan una idea de cómo era esa región del Sinar, donde estaba la Babilonia. Un lugar idolátrico, un lugar pagano. ¿Y qué se procuraba de los hijos de Israel, en este caso estos 4 jóvenes y los demás que iban? Que perdieran la fe en su Dios, que se olvidaran de los principios bíblicos, que despreciaran sus valores y fundamentos, que diluyeran sus convicciones y que su santidad delante de Dios y la ética fueran pulverizados. Pero ellos entendieron que ni siquiera los aspectos de la alimentación estaban sujetos para ser negociados. Alguien diría, muchachos, pero es Babilonia, no es Jerusalén. Es el palacio real, no es un calabozo. No puedes despreciar la comida del rey. Es una cultura, una civilización avanzada, civilización de mente abierta, pensamiento liberal, somos progresistas. Había muchas cosas que presionaban a estos jóvenes como para cambiar su cosmovisión. Pero como Romanos 12:1 y 2 dice, no se conformaron a este siglo. Su entendimiento fue renovado para conocer y hacer la voluntad de Dios. Sus nombres fueron cambiados. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa príncipe de Baal o príncipe de Bel. Ananías, que significa amado por Dios, fue cambiado por Sadrach, que tiene al parecer 2 acepciones. Una de ellas es iluminado por el dios Sol o temeroso de Bel. Misael, que significa quien como Dios, fue cambiado aquí también hay algunas variaciones de la interpretación del lenguaje, pero una posible significado del nombre, Misael por Mesac, significa quien como Aku, que era una divinidad babilónica de la luna. Azarías, que significa Dios es mi ayuda, fue cambiado por siervo de Nebo. Nebo era un hijo de Baal.
En el lenguaje hebreo, las terminaciones o las palabras que llevan él se refieren a Dios. Las palabras que terminan en ías o que llevan ías, como Azarías, Ananías, Isaías, Jeremías, se refieren a Dios, al nombre de Dios. Él significa Señor. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de que sus nombres fueran cambiados? Obviamente dijimos, era que el pueblo, que estos jóvenes perdieran completamente su identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Su evangelio tiene que ser dado a conocer a todas las naciones. Pero es el evangelio tal y como fue predicado por el Señor Jesucristo. Tenemos que sujetarnos a Él, sin quitar ni agregar nada. No predicamos un evangelio diluido, ni de obras, ni que quite ninguna de las demandas de Jesucristo en nuestra experiencia diaria. No es un evangelio tampoco que elimine el dolor, ni el juicio, sino es un evangelio que proclama, exalta a Jesucristo y la manera en la que podemos acercarnos a Dios. La palabra del Señor no necesita ser mezclada con algo de filosofía, ni bañada con algo de psicología, ni envuelta en positivismo para ser proclamada. Es la pura y santa palabra la que necesita ser expuesta. Nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia, nuestro punto de llegada es Cristo y su palabra. El versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso se ha predicado en varias ocasiones también. Probablemente se refería o se trataba de una dieta pagana que incluía seguramente animales impuros. Recordamos que Moisés vivía bajo el pacto de Moisés y su postura, en ese caso, que se aferraba a la ley mosaica, implicaba una obediencia absoluta a Dios. Las comidas también eran ofrecidas a los ídolos antes de ser probadas. Además, comer lo que se le daba significaba la aceptación de la cultura babilónica idolátrica. Comer con alguien implicaba confianza generada por aceptar el pacto o por haber hecho un trato. Alguien dijo, hablando de los varones de Daniel, estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Los demás sí aceptaron la oferta. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su fe. Pero vemos que Dios actuó a favor de Daniel, y en el versículo 1:9 dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los hombres. El versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó 10 días. El versículo 15 dice, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. El versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Así que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de actuar a favor nuestro. Dios puso en alto a Daniel y a los suyos. Versículos 19 y 20 dice, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando Daniel fue llevado a cautivo, tendría entre 15 y 17 años. 3 años después, estaba interpretando los sueños de Nabucodonosor. Seguía honrando a Dios, pero ahora estaba en un lugar completamente distinto a donde él estuvo viviendo. Pasó el resto de su vida en Babilonia, lejos de su hogar. Babilonia es un tipo del mundo, un tipo de aquel lugar en el cual estamos viviendo, pero no pertenecemos a él. Es aquel lugar en el cual tenemos que mantenernos firmes, santificados, purificados los corazones, purificados los pensamientos, porque es difícil en este tiempo permanecer íntegros delante de Dios, ya que la corriente contra la cual avanzamos es muy fuerte. Pedro nos dice eso en su carta cuando escribe en la primera, en el capítulo número 4. Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si no tenemos el fundamento de la palabra de Dios, la enseñanza bíblica bien establecida, no habrá algo al cual nuestros hijos puedan aferrarse y luchar contra esa corriente. Si no estamos santificados, si no mostramos diferencia entre lo que somos y lo que el mundo ofrece, no habrá nada que nos permita hacer sal y luz del mundo. Nunca podremos decir, ya superé los tiempos de peligro, ya superé lo más difícil. Cada día es una lucha, y por eso Jesucristo enseñó a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Ahora también es cierto, mis hermanos, cuando el Señor empieza a obrar en nuestra vida y nos empieza a usar y a poner en alto para su gloria y su honra, tengamos cuidado, porque también será mayor la acechanza del diablo. Porque Él sabe que mientras más respetados, entre comillas la palabra, seamos, mientras más influencia tengamos, cualquier momento de nuestra caída va a ser un festín para el diablo y sus demonios. Por eso en ningún momento debemos bajar la guardia. ¿Y cómo permaneceremos entonces firmes delante del Señor? Una y otra vez lo hemos dicho, es por su gracia. Si Dios llamó a Daniel cuando tenía 15 años y lo sostuvo hasta el final, ¿no será que cuando Dios nos llama a su palabra, a su encuentro, el llamado es del mismo tipo? Daniel sufrió muchas cosas a lo largo de su vida, pero la misma entereza que tuvo al principio, la tuvo al final. La misma integridad que mostró al principio, la mostró al final. La misma firmeza que mostró a los 15 y 17 años, lo mostró a los 80 años. La misma seguridad cuando cuando se rehusó a comer la comida del rey, la mostró cuando se negó a postrarse ante la estatua del rey. ¿Qué lo llevó a permanecer allí? La gracia del Señor, pero también la convicción de firmeza delante de su presencia. ¿Podemos ser preservados por Dios en medio de ese mundo? Claro que sí. El Señor oró al Padre y dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Para los chicos, aquellos que todavía tienen menos de 30 años quizá, la pregunta es, ¿dónde estaremos si Dios nos presta la vida dentro de 60 años? ¿Con qué intensidad estaremos amando al Señor? ¿Cuál será nuestra visión de la vida dentro de 15 años? ¿Será la misma que el Señor manda en su palabra? Esperamos que sea así. Jesucristo, cuando habló de la oración, hizo una pregunta más o menos en ese sentido. Y Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todo comenzó en el corazón de Daniel. Mucho tuvo que ver su casa, sus padres, su ejemplo. Para bien y para mal, Daniel entendió qué significaba servir a Dios. Nuestro bien supremo es Cristo. Nuestro anhelo más glorioso es Cristo. Nuestra esperanza de gloria es Cristo. El autor y consumador de la fe es Cristo. Y aunque a veces se nos diga de muchas maneras, retrógradas, intolerantes, extremistas, utópicos, anticuados, ignorantes, sin que seamos nada de eso, siempre permaneceremos anclados a nuestra única razón de ser. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. Y digo, si mi dependencia de Cristo es vista como una debilidad o como un absurdo,
Me apasiona ser el más débil de los hombres. Si mi esperanza eterna me hace ver como un pobre iluso, con gusto viviré y moriré con esa confianza puesta en mi Señor. Mis hermanos, por su gracia, seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Vamos a orar. Señor, vivimos en un mundo en el que tu palabra necesita ser proclamada urgentemente. Necesita ser proclamada poderosamente. Y necesita ser proclamada limpiamente, Señor del cielo. Permite a cada miembro de esta iglesia, a cada hijo tuyo en las congregaciones de los santos, que podamos mantenernos con convicciones firmes en medio de este tiempo que estamos experimentando y viviendo. Que nuestros hijos, jóvenes, varones, seamos honestos, íntegros en lo que hacemos. Que podamos permanecer fieles en el llamado que nos hiciste. Si nos llamaste a los 2, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50 años, que el resto de vida que nos des sea una vida que te agrade en todo. Quizá, como en el caso del libro de Hebreos, leamos que algunos apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos enemigos, y tu gloria se manifestó de esa forma. Pero también es la misma fe, Señor, la que llevó a otros a ser perseguidos, encarcelados, aserrados, muertos a filo de espada. Tu palabra dice: de los cuales el mundo no era digno. Pero en ambos casos, Señor, lo que mantuvo a tus hijos fue la seguridad y la convicción total en tu palabra, en tus ordenanzas, en lo santo que tú eres. Hoy te pedimos que esta iglesia pueda vivir en ese tiempo. Padre, no pedimos otra cosa, sino que te glorifiques en lo que tu iglesia está haciendo y va a hacer. Oramos por la salvación de las personas. Oramos para que ellos puedan ser iluminados, Señor, con tu evangelio. Oramos para que puedan entender que necesitan volver a la única fuente segura de verdad, que es tu palabra. No queremos, Padre Santo, que nadie se pierda. Nuestro deseo es que las personas sean salvas, pero tú eres soberano y solo pedimos que nos uses para llevar tu evangelio a aquellas personas que necesitan escucharlo. Te pedimos, Dios del cielo, que en medio de este mundo en el que tenemos presiones de muchas maneras, nos permitas mantenernos firmes con una convicción estable en medio de este mundo que va en decadencia. Ayúdanos a correr la carrera con paciencia, tomados de tu mano y puestos los ojos en Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo de tu palabra, y que lo que venga en adelante para cada uno de nosotros sea algo que podamos vivir siempre, Señor, dentro de tu voluntad. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque pudimos estar en esta tarde compartiendo desde la mañana la enseñanza bíblica, algunos cantos, algunas enseñanzas, y nuestro deseo es que usted pueda permanecer en el Señor. Le animo a que escudriñe la Escritura. Le animo a que busque a Dios en oración. Le animo a que no pierda la esperanza, que no pierda las convicciones en este tiempo en el que estamos siendo bombardeados de muchas maneras. Recurramos siempre a lo que el apóstol Pablo llama la antorcha que alumbra en lugar oscuro, y la única palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. Que Dios nos concede el privilegio de permanecer fieles a sus enseñanzas eternas. Hoy por la tarde estaremos a las 6:30 nuevamente en el tiempo de alabanza y adoración. Le invitamos a que se conecte con nosotros. Le invitamos a que se conecte a esa hora. Bueno, puede hacerlo más adelante, claro. Pero estaremos a las 8 nuevamente en el culto unido con hermanos de otras iglesias transmitiendo. Y habrá por la tarde en tanto en el devocional nuestro como en el culto unido, algunas oraciones a favor de los padres y a favor de algunas familias en las cuales también vamos a estar, por las cuales estaremos intercediendo. Así que le invitamos a las 6:30, conéctese. A las 7:20 más o menos estaremos recibiendo
por Face las últimas peticiones de himnos, cánticos para poder terminar en el tiempo, porque a veces algunos los piden ya un poquito a las 7:30, 7:40 cuando vamos ya terminando, y algunos cantos quedaron pendientes la semana pasada, serán los primeros con los que comenzaremos el día de hoy. Así que queremos adorar con usted, queremos celebrar a nuestro Dios en alabanza por la tarde y le esperamos a las 6:30 de la tarde. Les esperamos. Próximo domingo nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Estemos orando, hermanos, probablemente en el mes de julio hemos estado diciendo esto, podamos ya retomar actividades. Si usted me ve en nuestra iglesia, en el grupo de WhatsApp, enviamos alguna información al respecto y se les pidió que a un número que se indicó en el grupo se comuniquen y sugieran o propongan en qué horario podrían estar en el culto de adoración al Señor. Tendremos 3 servicios, probablemente uno a las 9:30, de 9:30 a 11, otro 11:30 a 1 y otro de 6 a 7:30. No estaríamos en los 3, estaríamos en uno solo y queremos distribuirlos en los 3 cultos para que podamos juntos adorar al Señor en los días domingos. Este martes estaremos otra vez en Zoom, en oración, ¿es así? ¿Sí? Me dice el hermano que sí. Y el jueves a las 9 de la noche, estudio bíblico, estamos viendo el libro de Éxodo, la lectura de los sacerdotes, terminamos ya lo que es el tabernáculo, los muebles del tabernáculo de reunión. ¿Algún otro aviso que tengamos por ahí, hermano de producción? Bien. Y vamos a orar para terminar agradeciendo a Dios por nuestros papás, nuestros papaces, dicen los niños. Que Dios los guarde, los sostenga, los bendiga y les ayude a seguir honrando al Señor. Con esta oración estaremos despedidos, agradeciéndoles su atención y esperándoles en las próximas transmisiones para la gloria de Dios.